La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros seguidores a la inauguración del Seminario de Dialéctica y Derecho. 2. Elementos para comprender la filosofía del derecho de Hegel. Los dejo en voz del licenciado Roberto Alonso Bonilla Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Muchísimo, es una alegría enorme para nosotros, para los coordinadores, el maestro Pablo Rodríguez Natarén, el maestro Humberto Rosas Vargas, también que está aquí presente, y la licenciada Erika Delgado, que también se une con nosotros en este semestre, poder dar inicio a la segunda entrega del seminario Dialéctica y Derecho, Elementos para comprender la filosofía del derecho de Hegel. Primeramente, para que el maestro Pablo dé unas palabras de agradecimiento, ¿no? y de bienvenida al seminario, pues le cedo la palabra. Adelante, maestro Pablo, por favor. Muchas gracias, Alonso, muy amable. En primer lugar, sean todas ustedes bienvenidas a este segundo semestre de Dialéctica y de Derecho, elementos para comprender la filosofía del derecho de Hegel. Estamos muy agradecidos por este segundo evento. En primer lugar, me gustaría agradecer a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de esta Facultad de Derecho del UNAM, por permitirnos realizar este tipo de eventos y sobre todo por impulsar a que se realicen estos mismos. En segundo lugar, me gustaría dar pie a la presentación del doctor Alejandro Nava Tovar, que como ustedes podrán ver, esta primera sesión se va a dedicar a la presentación de una gran compilación sobre la filosofía del derecho de Hegel, sentido, problemas y perspectivas, que a lo largo de más de 830 páginas pudieron juntar a, a lo mejor hablando sobre Hegel. Entonces es muy importante que se difundan este tipo de obras, que se sigan realizando y sobre todo que se desarrollen desde el habla hispana. Entonces, en primer lugar, antes de darle la participación al doctor Alejandro Nava Tovar, voy a hacer la lectura de la semblanza del doctor Alejandro y posteriormente Alonso leerá la semblanza de la doctora Rocío, quien va a comentar este libro. A la doctora Rocío ya la conocemos, estuvo con nosotros el semestre pasado, pero hay varios que se están uniendo este segundo semestre y valdría la pena que también conocieran pues su semblanza. Entonces, eh, en primer lugar, el profesor Alejandro Nava Tovar es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. También es doctor en filosofía por la UAM Iztapalapa. Durante sus estudios doctorales hizo una estancia de investigación, perdón, en la Universidad de Kiel en Alemania, bajo la dirección de Robert Alexi, con una beca del Departamento de Intercambio Académico de Alemania. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha publicado diversos artículos y ensayos sobre filosofía, derecho y criminología en alemán, inglés y portugués. También ha dado conferencias presenciales sobre estos temas en universidades de Alemania, Brasil, Cuba, Ecuador, Italia y Suiza. Entre sus publicaciones destacan La institucionalización de la razón, la filosofía del derecho de Robert Alexi en el 2015, la traducción de la filosofía del derecho de Gustav Rabruk de Stanley Paulson, argumentación jurídica del año 2000, populismo punitivo, crítica del discurso penal moderno, derecho, argumentación y ponderación, ensayos en honor a Robert Alexi, coditado con Gonzalo Villas Rosas, Claudia Toledo
y Arnulfo de Mateos. Filosofía política de la pena, una lectura acerca de los fundamentos filosóficos de la pena estatal, este del año 2023, y el libro que nos trae hoy, que es La filosofía del derecho de Hegel, sentido, problemas y perspectivas, editado también o coeditado con el doctor Gustavo Leiva. Entonces, doctor Alejandro Nava Tovar, es un honor tenerlo hoy con nosotros. Sabemos que se va a una conferencia de Brasil la siguiente semana. Muy, muy amable por haber aceptado darnos esta conferencia, ni qué decir. Un gran amigo, maestro, mentor. Algún día espero eh, ser digno de decir que soy uno de sus discípulos. Voy siguiendo sus pasos, primero con Robert Alexi, él fue mi tutor principal en la maestría con mi tesis de la doble dimensión, y pues ahora estoy intentando seguir el camino de la filosofía del derecho de Hegel también. Entonces, Alonso, por favor, si puedes presentar a la doctora Rocío del Alba, y ya ahora sí, pasaría el doctor Alejandro a exponer lo de su libro de Hegel. Claro que sí, Pablo, y pues me sumo a los agradecimientos. Este es un verdadero gusto y honor contar con la presencia del doctor Alejandro Navatovar, sin miedo a equivocarme, ¿no? Y sin dudas, me parece, ¿no? Que es uno de los investigadores jóvenes más importantes, ¿no? De la filosofía del derecho. Lo digo para quienes no son de otros países que nos están viendo, porque seguramente quienes están en el ámbito jurídico bien conocen al doctor Alejandro, pero es importante, ¿no? Que sepamos quién es, ¿no? Es un experto, sin duda, del pensamiento de Hegel, y pues nos honra muchísimo, ¿no? Que tenerlo aquí para hablar sobre este libro que ha editado y compilado con el doctor Gustavo Leiva, ¿no? Quien pues también es un gran filósofo y un gran profesor de la UAM Iztapalapa. Bueno, pues sin más dilación, me gustaría presentar a nuestra otra ponente, profesora que tenemos aquí presente, quien es la doctora Rocío del Alba Priego Cuétara. Ella obtuvo los grados de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido clases en el nivel medio superior y superior en diferentes instituciones educativas. Fue coordinadora del área de filosofía en la Universidad Intercontinental. Actualmente es profesora en la mencionada facultad, donde cuenta con una antigüedad docente de más de 22 años. Ha participado en congresos nacionales e internacionales y escrito diversos artículos para revistas arbitradas, especializándose en las filosofías de Hegel y Michel Foucault. Algunos de sus artículos están publicados de manera digital en la revista Reflexiones Marginales. Para quienes lo soliciten, pues también les podemos hacer llegar estos artículos para que conozcan el trabajo filosófico de la doctora. Y bueno, fuera de la semblanza formal, ¿no? Tan sintética, porque así nos lo ha pedido siempre la doctora, ¿no? Que sea algo breve, ¿no? Conciso. Pues bueno, no me cabe la alegría, ¿no? De siempre decir, ¿no? Que ella pues fue mi profesora en la licenciatura de filosofía, en las asignaturas de filosofía de la historia, historia de la filosofía 7, donde, pues la verdad siempre se lo he comentado a la doctora, es gracias a ella que yo tuve un acercamiento serio, serio, verdaderamente serio y profundo a la obra de Hegel, ¿no? Ella es verdaderamente una de las profesoras, ¿no? Que marcaron mi formación filosófica junto con el doctor Yosulanda Goyogana. Son de los dos profesores que siempre tengo dentro de mi etos y de mi psique, ¿no? Siempre me acompañan, ¿no? En todo lo respectivo a la filosofía. Bueno, ya lo comentó el doctor, el maestro Pablo, es importante decirlo. La doctora inauguró este seminario el semestre pasado con una brillante y profunda exposición sobre las líneas generales del pensamiento ético hegeliano en su evolución. Y el pasado 22 de agosto, en el marco del octavo Congreso Internacional FIARDE, presentó en la unidad de posgrado de Derecho una igual de brillante y profunda ponencia titulada Hegel y la relevancia del Estado en el proceso de conversión de lo natural a lo espiritual. En esta ocasión, la doctora Rocío hará una exposición que atraviesa gran parte de los artículos incluidos en el libro del doctor Nava,
como ya lo mencionó el maestro Pablo, que se titula La filosofía del derecho de Hegel, sentido, problemas y perspectivas, que es, digamos, una exposición que está referida a dos cuestiones: la anulación de la libertad y el cierre de la historia en Hegel. Pues bueno, sin más dilación, te regreso la palabra, Pablo, para que le des la palabra al doctor Nava, por favor. Muchas gracias, Alonso. Simplemente para decirles a todo nuestro auditorio que pueden hacer sus preguntas al final, alguna réplica, a los que nos están oyendo a la distancia por medio de Facebook. También pueden ir haciendo sus comentarios y pues serán aquí leídos y discutidos. Sin más, doctor Alejandro Nava Tovar, pues le cedo los micrófonos para que nos pueda hacer una exposición general, porque pues son más de 800 páginas la compilación de escritos sobre Hegel, pero pues la verdad vale mucho la pena. Y pues también animamos a que adquieran, ya están los últimos ejemplares, ya casi no hay, pero bueno, doctor Alejandro, le invitamos a prender su micrófono para que nos pueda hablar. Adelante, doctor. Listo, chicos, chicas, buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok. Pues muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos desde donde nos escuchan. Espero que escuche con claridad bien mi voz. Quisiera de entrada agradecer a los coordinadores de este evento, obviamente a quienes están aquí presentes, a Humberto, a Roberto, a Pablo. También, obviamente, agradecer a la profesora Rocío por la lectura del texto. No sé si es algo bueno en términos hegelianos o es una especie de tortura, tantas cuartillas, ¿no? Creo que tendremos que ahora hablarlo, ¿no? Porque cuando alguien me pide comentar un libro y veo que es una extensión notable, me pregunto si esta persona estará consciente de los deberes que tengo, ¿no? Entonces, en este caso, agradezco mucho que le hayan hecho llegar a la doctora del Alba, pues este texto enorme. También quisiera, obviamente, agradecer a las personas que invitaron a Pablo, quien es mi amigo, antes que mi alumno es mi amigo, siempre se ha destacado por un interés genuino en la filosofía y en el derecho, no en la filosofía del derecho, en la filosofía y en el derecho, y obviamente en la filosofía del derecho, quien hizo una espléndida tesis sobre la pretensão de corrección en Robert Alexi, y ahora pues también está metiéndose de lleno en el pensamiento de Hegel, así que pues qué locura, ¿no? Meterse con Hegel, qué locura meterse con Alexi, bueno, más con Hegel, obviamente. Y bueno, pues sin más, voy a hablar un poco de los motivos que nos llevó a hacer esta obra. De entrada, que haya 25 participantes, 26 participantes conectados oficialmente en Zoom me da mucho gusto, porque tal vez si hubiéramos hecho un seminario sobre Hegel hace 15 años, el número sería sensiblemente menor. Durante mucho tiempo, hubo muchos prejuicios hacia el pensamiento de Hegel, y eso creo que todos lo sabemos. Parecía que era el enemigo de las posiciones filosóficas liberales, marxistas, posmodernas, anarquistas. Se puede decir que la filosofía del concepto era una filosofía repudiada por casi todas las posiciones, eh, sobre todo por aquellas posiciones que desconfiaban del Estado. Y bueno, pues obviamente sabemos que muchas posiciones filosófico-políticas desconfían del Estado. En ese sentido, eh, quien habla ahora, tuvo su acercamiento a la teoría del Estado, a la Staatslehre, desde el punto de vista de la teoría de los juristas, y siempre hubo esta señal de alerta al leer a Hegel, ¿no? Pues, tal vez Hegel, su idea del Estado, esta idea del Estado como realidad de la idea ética, como jeroglífico de la razón, pues obviamente escandalizaba a las personas que se especializaban en la teoría del Estado. Sin embargo, en las últimas décadas hemos tenido un revival de la filosofía política de Hegel. Precisamente la filosofía del derecho de Hegel, sus Grundlinien der Philosophie des Rechts, eh, se trata de una de las cuatro grandes obras de Hegel, de sus grandes obras, y también se trata de una de las grandes obras de toda la filosofía política, uno de los grandes tratados obligatorios de la filosofía política, una obra en la cual Hegel da un diagnóstico del problema de la libertad moderna. Sin embargo,
La lectura de esta obra no siempre tuvo un buen destino. Los juristas, ya sea liberales, positivistas, marxistas, pues muchas veces repudiaban a la obra de Hegel sin haberla leído. La filosofía del derecho de Hegel ha corrido el destino de muchas de las grandes obras. Es más conocida por los rumores de lo que se dice que por lo que realmente afirma. Y muchas veces esto ha sido terrible en la recepción de Hegel, ¿no? Eso por una parte, los filósofos pocas veces prestaban atención a la filosofía del derecho de Hegel porque era algo tal vez jurídico. Y por otra parte, los juristas, que pues tienen una poca formación genuinamente filosófica. Tengo colegas que se afirman filósofos sin haber estudiado filosofía y eso siempre me ha espantado, tal y como tampoco espero que un filósofo hable de Amparo. Yo no soy ni filósofo ni jurista, simplemente soy una persona que gusta de leer de ciencias sociales y en ese sentido, precisamente, mi acercamiento a la filosofía del derecho fue a través de mis estudios filosóficos de maestría. Eh, Cuando vemos esta recepción desigual, sobre todo pensando hace unas décadas, donde todavía había cierto prejuicio hacia la filosofía del derecho de Hegel. Es en este momento donde me intereso por el pensamiento de Hegel y algunas personas sabrán que, bueno, Pablo lo vio, ¿no? Desde que fui profesor en la UNAM, siempre la maestra de Derecho explicaba algo de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Y pues siempre era un dolor de cabeza para las y los juristas. Eh, Ahora que se cumplen los 200 años de la publicación de las Grundlinien, precisamente el profesor Gustavo Leiva, quien fue también mi profesor, mentor y amigo, justo como Pablo ahora es también mi amigo, así que Pablo tiene un amigo en común con Gustavo Leiva, yo, eh, justo, habíamos hablado de que los 200 años era una oportunidad para precisamente repensar muchos de los grandes problemas de la modernidad a través de la filosofía del derecho de Hegel. Y es así como hicimos una invitación a diversos expertos y expertas, tanto nacionales, latinoamericanos, europeos, estadounidenses, sobre la filosofía del derecho de Hegel. Intentamos hacer invitaciones muy plurales, es decir, la recepción de la filosofía del derecho de Hegel desde México, con destacados expertos, desde América Latina también con expertos, expertas en el pensamiento hegeliano, colegas de Europa, de España, de Alemania, que pues obviamente han tenido un interés en el pensamiento filosófico político de Hegel. Eh, y como pueden darse cuenta quienes ya adquirieron la obra, que es una obra bastante grande, pues la recepción fue muy buena, ¿no? Mucha gente se interesó en escribirlo. No conocíamos personalmente a la doctora del Alba. Solamente hay una mujer, pero quiero decir, aclarar también como modo de disculpa que precisamente muchas profesoras que habían decidido escribir, después nos cancelaron porque escribieron en otra obra. La filosofía del derecho en Hegel provocó varias publicaciones, entonces bueno, ahí sí hubo algunas obras que no, profesoras, investigadoras que no pudieron estar en esta primera edición. Y así como juntamos un nutrido grupo de expertos sobre el pensamiento hegeliano. Para las personas que están acostumbradas a leer a Hegel desde la filosofía, no les serán ajenos los nombres de personas que figuran en esta obra. Por ejemplo, Walter Jeschke, director del Hegel Archiv, quien recientemente falleció. Andreas Arndt, Christian Kriegnen, Thomas Orenhofen, quien lo tendremos pronto en un evento de Hegel en México. Friedrich Neuhäuser, un gran historiador de las ideas en Estados Unidos, como puede ser Friedrich Weiser o Alan Wood en Estados Unidos. Gabriela Mengual, que ha escrito dos de las obras más relevantes, y ha compilado una de la primera gran compilación, me parece, sobre la estudios de la filosofía del derecho Hegel, él la compiló, después escribió un librazo, La moral como derecho, y La libertad en su realización, que son obras de consulta obligada. Mijael Quantre, por ejemplo, quien trabaja el tema del ascriptivismo. Juan Ormeño desde Chile, también de un país Mariano de la Maza. De Heidelberg, Anton Friedrich Koch. Félix Duque, también nos dio un ensayo muy interesante. De Brasil, Fernando Barrere. Marco Aurelio Verle, también de Brasil. De Colombia, Luis Eduardo Gama. De Puebla, pues nos mandó Fernando Huesca, quien pues desgraciadamente ya no está con nosotros, y que fue un joven muy talentoso y muy estudioso del pensamiento de Hegel.
Nos dejó obras muy interesantes sobre la economía política, la crítica de la economía política, y también nos dejó una traducción que hizo de los manuscritos de la filosofía del derecho de Hegel. Este, Esperemos que esta obra le hubiese gustado a Fernando si lo hubiese visto. Tenemos de Sergio Pérez Cortés, quien fue mi profesor también de filosofía en la UAM Iztapalapa, un destacado conocedor. Jorge Armando Reyes, quien lo conocen en la UNAM. Saido Olvera, también de la Universidad de Puebla, igual que Fernando. Jorge Rendón, que fue mi mentor también en la UAM Iztapalapa, un profesor muy estudioso de Hegel. Carlos Hemmel de Medellín, Daniel Brauer de Buenos Aires, Charpenel de la Universidad Panamericana, Jorge Alberto Martínez de la UAM Iztapalapa, obviamente Gustavo Leiva con un ensayo muy detallado sobre la crítica de Marx a la filosofía del derecho de Hegel, Oscar Cubo, que trabaja temas de filosofía política con un énfasis en filosofía del derecho sobre Hegel y Kelsen, José Luis Villacañas, que no requiere presentación en el mundo hispana, también sobre el tema de la monarquía constitucional, Ricardo Bernal Lugo de la Universidad La Salle, Luis Javier Valladares de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, Ricardo Espinosa Lolas de Chile, Jean-François Kervegan, que pues obviamente quienes hemos estudiado Hegel durante años sabemos la importancia de los trabajos de Kervegan. Él incluso es traductor de las Brunlinian al francés. Manuel Jiménez Redondo, quien pues recibió la obra 2 días antes de morir, también alguien a quien pues lamentamos, ¿no? Que ya no está aquí. Yo escribí un pequeño ensayito ahí. Luis Guzmán de la New School, Francisco Javier Castillejos de la UAM, y Luz Dixit sobre un ensayo muy interesante sobre si hay derechos humanos en la filosofía del derecho de Hegel. Todos estos autores destacan por un conocimiento de la filosofía del derecho de Hegel. Esta obra, precisamente, trabaja temas muy importantes para la filosofía política y también para la filosofía del derecho. Ya Jean-François Kervegan ha recriminado que los juristas pocas veces han tenido interés en citar a Hegel. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de derecho, donde no aparece Hegel, o la primera o segunda edición de la Rainer Rexlehre, que pues, tal vez aparecerá una o dos veces, no más. Alf Ross tampoco estaba interesado en Hegel, por ejemplo. Gustav Radbruch, algunas cuestiones desde el historicismo, pero me parece referencias muy superfluas. Casi todos los filósofos del derecho del siglo XX, pues casi ninguno tenía interés en Hegel. Luigi Ferrajoli, por ejemplo, en Derecho y Razón. Norberto Bobbio dice que esta obra precisamente se enfrenta a la idea del Estado ético de Hegel. Hay muchos prejuicios por parte de los juristas y esta obra intenta dar una visión integral del pensamiento hegeliano. En esta obra, como quienes la conocen lo sabrán, hay un hilo conductor de todas las reflexiones, ¿no? Esta es una obra que tiene que ver con el tema de la libertad, el desarrollo de la libertad en su estadio metafísico, en su estadio jurídico, en su estadio moral, en su estadio social. Cuando hablamos de la filosofía del derecho de Hegel, hablamos de estas esferas de la libertad que trascienden más allá de la idea del derecho natural, que es la crítica de Hegel en el derecho abstracto, como también la libertad tiene que tener un sustrato en el individuo, la libertad interna, en la moralidad, y precisamente cómo esta libertad tiene que hacer un tránsito de la moralidad cívica y de la moralidad de eticidad a través de las esferas de la familia, de la sociedad civil y el Estado. Y es ahí donde Hegel pues, desarrolla una serie de ideas muy interesantes sobre el problema de la libertad social, algo que también algún autor moderno como Axel Honneth ha intentado reivindicar en una de sus últimas obras. Precisamente en esta obra, las y los diversos especialistas que han trabajado la filosofía del derecho, más allá de nuestra obra que editamos, precisamente han dado cuenta del problema de la libertad en esta obra y todas las ramificaciones que tiene, a saber, el problema de la voluntad libre y su conflicto con el arbitrio, los primeros parágrafos que hay, el tema de la propiedad en Hegel, eh, el tema del contrato, que precisamente Hegel hace una crítica maravillosa al derecho natural a través de la idea del contrato. El entuerto, que es donde Hegel expone su teoría de la pena, y que bueno, yo en otro librito que recientemente publiqué, luego se los haré llegar a algunas personas que están aquí, precisamente Hegel tiene una teoría muy interesante de la pena que todavía tiene eco en las teorías contemporáneas, en las teorías retribucionistas. En el tema de la moralidad, donde Hegel desarrolla su teoría de la acción, una filosofía de la acción muy interesante. Todavía cuando trabajos modernos, ¿no? Por ejemplo, de Michael Bradman y Mikhail Quantrill sobre teoría de la acción,
precisamente vemos en el tema del ascriptivismo y cómo Hegel desarrolla de manera muy interesante la filosofía de la acción, con el tema de la intención, de la culpa, del propósito, el Absicht, el bienestar, el bien y la conciencia moral, donde precisamente encontramos una de las críticas más fuertes que se han hecho a Kant, precisamente a la idea del imperativo categórico. Y yo creo que uno de los pasajes más importantes, yo creo que de la filosofía moral moderna, ¿no? Con la crítica de Hegel al formalismo kantiano y que pues todavía tendrá sus ecos en, en las críticas a la ética del discurso, precisamente desarrollada por la ética del discurso de Carlo Schwabel, Jürgen Habermas y en el derecho en Robert Alexi. Y precisamente como la moralidad, al menos la crítica de Hegel a Kant, es que si la moral no sale de sí misma, termina volviéndose hipócrita y perversa, y es ahí donde precisamente vemos cómo Hegel hace ese tránsito, ¿no? El derecho natural, el derecho abstracto termina con la violación de la norma, la moral termina volviéndose perversa, y nos muestran caminos sin salidas para que se lleve una Aufhebung hacia la eticidad, la Sittlichkeitslehre, en la cual pues Hegel desarrolla argumentos muy controvertidos, ¿no? Como el tema de la familia, donde pues leer a Hegel con los anteojos modernos, sobre todo los anteojos del feminismo, pues obviamente nos llevaría a una crítica muy dura a Hegel ahí. Tema de la sociedad civil, donde Hegel desarrolla toda una serie de críticas interesantísimas y que, bueno, precisamente siempre le he recriminado mucho a los marxistas, ya a los marxistas ni hablar, precisamente de la lectura que hay, que tiene que haber de Hegel para entender la crítica a la economía política que retoma Marx. Hegel hace un análisis muy detallado y realista de la sociedad civil. Ahora, precisamente, que muchas personas hablan sobre qué es sociedad civil, los trabajos clásicos de Arthur Cohen, por ejemplo, se demuestra, ¿no? Cómo precisamente Hegel tuvo una visión muy realista, sobre la cual, por cierto, Andrew Arato ha dicho algunas cosas que habría que volver a Hegel, ¿no? Su crítica a la economía política en la sociedad civil. No todo es buena onda en la sociedad civil. También hay temas ahí sobre el fundamento del individuo, de la sociedad civil, reside en el individualismo, en el egoísmo, lo dice Hegel de una manera muy cruel, muy dura, más bien, cuando Hegel habla de la sociedad civil. Los problemas que lleva la economía política si no tiene control, que eso es algo que muchos teóricos han estudiado a partir de la sociedad civil en Hegel, cómo Hegel introduce ahora sí el derecho positivo para una manera de regular ahí los temas de la economía política, y precisamente cómo el sistema de necesidades nos lleva a reconocer, al menos en Hegel, ver de forma realista cómo se produce la pobreza en las sociedades modernas y precisamente las soluciones que Hegel ve que se intentan dar a la generación de la pobreza, que precisamente a Marx no le convencieron. Estos son partes muy importantes que están en el libro desarrolladas por diversos autores. Creo que quienes se interesen en la economía política, en el tema de la pobreza, pues en estos ensayos encontrarán ahí muy buenos argumentos sobre el tema del desarrollo de la sociedad civil, las patologías de la sociedad civil, y precisamente algunos autores aquí también hacen una confrontación crítica con la doctrina del Estado de Hegel, que era a la que yo decía, muchas personas le tenían siempre miedo, ahora que pues vemos precisamente que es la falta de Estado la que ha llevado a crisis institucionales en América Latina. Es ahora donde incluso la izquierda ha aprendido a releer a Hegel, ¿no? El tema de la doctrina del Estado. Eh, yo siempre lo he dicho, ¿no? Creo que estos tiempos son tiempos más que idóneos para seguir leyendo la teoría del Estado de Hegel, su doctrina del Estado, su Staatslehre, y precisamente tener en consideración las alertas que Hegel nos da sobre la teoría del Estado para evitar precisamente que haya abusos por parte del Estado y eso nos lleve de nuevo a rechazar al Estado, ¿no? Las paradojas que hay, ¿no? Que de izquierda se vuelve anti-Estado cuando precisamente lo que hablamos es más de buscar un Estado social de derecho y todo ello. Muchos de los autores que están aquí comparten estos motivos que he hecho, esta síntesis de la obra, donde también al final Hegel habla de las relaciones internacionales, la filosofía de la historia. Es una obra de Hegel muy completa para adentrarnos en la filosofía práctica. Y en ese sentido, las personas que han colaborado en ese texto nos han ayudado para seguir pensando muchos de los grandes problemas en torno a la libertad, el derecho, la pena, la teoría de la acción, la sociedad civil, sus fundamentos y sus límites para conseguir una
vida ética, la doctrina del Estado de Hegel con todas las luces y críticas que también se le tienen que hacer, obviamente. Y pues bueno, de esta manera, esta obra que hemos editado con la UAM ya se agotó. Esperemos y vamos a rogarle al presupuesto de la UAM a ver si podemos hacer una reimpresión, porque a mí me daría tristeza que no se vuelva a imprimir. Y si es así, pues al menos vamos a intentar liberar la obra que sea en formato digital para de manera gratuita distribuirla. Creo que es algo con lo que Hegel no estaría en desacuerdo. Bueno, quiero pensarlo así. Y bueno, no me queda más que después de esta introducción agradecerles a Humberto, a Roberto, a Pablo, a la Facultad de Derecho, por habernos permitido hacer una síntesis de esta obra. Siempre es un poco difícil cuando eres autor o editor de una obra hablar de las cosas buenas de tu obra, ¿no? Pues diría Alexi, la Ansprache auf Richtigkeit, la pretensión de corrección es, tengo que hablar bien de ella, ¿no? Pero bueno, hay ensayos polémicos, hay ensayos que nos sirven para pensar con Hegel muchos de los grandes problemas de la modernidad. Y sin más, agradecerle también a la doctora del Alba por acceder a hacer los comentarios siguientes que van a continuación a seguir. Así que pues muchísimas gracias, Pablo, de nuevo, muchas gracias por tu amistad, muchas gracias por permitirme presentar este monstruo. No creo en mi vida volver a editar una obra de ese tamaño, no es sano en ningún sentido, pero bueno, pues aquí está ya la obra, así que ya la pueden ahí ver. Donamos, antes de terminar esto, donamos algunos ejemplares a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, también a la Biblioteca Central. Entonces, muy seguramente ya deben estar, si alguien quiere adentrarse, también la Biblioteca de la UAM. Entonces, esperemos que alguien, la Biblioteca Vasconcelos, pueda conseguirla, si alguien la quiere ver, porque si no se imprime, créanme que hicimos un esfuerzo para donarla a varias bibliotecas para que la tengan. Así que, pues, muchísimas gracias. Doctor Alejandro, muchas gracias por habernos hablado de manera muy general sobre su obra y pues sabemos que es muy difícil siempre expresarnos sobre el sentido de lo que hicimos, ¿no? Pero por favor, doctora Rocío del Alba, tiene los micrófonos para hacer el comentario al libro del doctor Alejandro Nava Tovar. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, en principio quiero agradecer la gentil invitación de los organizadores de este evento académico. Me honra soberanamente y me place poder compartir con ustedes algunas inquietudes sugeridas por la lectura de este excelente volumen. Volumen editado por el doctor Gustavo Leiva, como ya bien lo expresó el doctor Alejandro Nava, y del mismo Alejandro Nava Tovar, reconocidos ambos por su gran trayectoria académica y su profundo conocimiento de la obra de Hegel. Aunque resulta tentador, no sería posible traer hoy a la mesa la enorme diversidad de contenidos en torno al pensamiento hegeliano que conforman este volumen en su gran riqueza y profundidad. Obvias limitaciones de tiempo, no lo olvide. Por ello, solo me enfocaré en ciertas cuestiones controversiales que con insistencia no salen al encuentro durante su lectura y que demandan una reflexión seria y un diálogo abierto. El texto nos enfrenta a una de las grandes figuras de la modernidad, que al mismo tiempo que es alimentada por ella, en su doble vertiente ilustrada y romántica, la supera como auténtica Aufhebung, yendo más allá de sus planteamientos y abriendo cauces a la filosofía contemporánea. Ciertamente, los escritos de Hegel se yerguen ante nosotros como un enigma. Su complejidad y carácter abstruso es ya proverbial. No en balde, alguno de sus comentaristas afirmó que leer a Hegel constituye un acto de crucifixión intelectual. Pero al mismo tiempo que nos sumen en la incertidumbre, nos atraen y nos incitan a descifrar su sentido oculto, reconociendo, no obstante, que ninguna de las interpretaciones sugeridas es capaz de agotar su riqueza. El texto que hoy nos convoca tiene como objeto de reflexión específica
una de las obras más discutidas de ese pensador, la filosofía del derecho, y las cuestiones que con mayor insistencia nos salen al encuentro y que hoy pretendemos focalizar, son sin duda aquellas que han generado gran polémica desde la publicación de esta obra, cuestiones referidas a si Hegel pretende legitimar especulativamente la monarquía prusiana de su tiempo, lo que implicaría anular la libertad individual, dando lugar a un totalitarismo y derivado de ello, si llega a plantear el fin de la historia como clausura definitiva. La enorme variedad de artículos especializados y la indiscutible calidad incluidos en este volumen y que se ocupan de estas cuestiones, se reparten en dos claras vertientes de interpretación en franca confrontación. La primera de estas vertientes se halla ejemplificada, entre otras, por la propuesta de José Luis Villacañas, que asegura que para Hegel la culminación de la historia universal se había cumplido ya en su tiempo con la llegada justamente del Estado prusiano, considerado por él como perfección de la obra de la razón, al ofrecer una forma plena de Estado con articulación interna propia de una organización evolucionada que goza de total racionalidad. De acuerdo con este autor, Hegel aseguraba que el despliegue en el tiempo de la monarquía prusiana estaría protegido de cualquier irrupción revolucionaria, amparándose en la metáfora orgánica que conlleva la idea de autosuficiencia ideal del Estado, en tanto que dicha metáfora implica que está en condiciones de mantener un movimiento infinito sin perder su forma o idealidad, obstaculizando de este modo potencialidades revolucionarias, lo cual, innegablemente, servía de prestigio y daba fuerza a dicha monarquía. El problema para Villacañas es que el principio de esta monarquía constitucional es la libertad de la subjetividad, pero no de los individuos singulares, sino de la subjetividad racional en sí. Los seres humanos tienen que estar atravesados por la estatalidad, operar desde específicas cualidades universales y objetivas portadoras de tal sentido estatal, sin importar su individualidad inmediatamente existente. El Estado toma así posesión de la identidad de sí mismo del individuo y adopta un papel servil respecto del mismo en la medida en que aquel ocupa su interioridad y anula su voluntad particular, pretendiendo Hegel con ello renovar el sentido de ciudadanía de los antiguos al recuperar la subjetividad completa desde el sentido del Estado. Para Villacañas, esta postura es clave de toda teología política real, capaz de conformar la interioridad de la subjetividad de cada uno de los ciudadanos, lo que entra en tensión con cualquier construcción democrática de los modernos. De ahí que el individuo aislado, que de acuerdo con el liberalismo moderno existe para sí, es para Hegel una ilusión, una enfermedad. La verdadera subjetividad pertenece al Estado, el cual salva de la enfermedad de la sociedad civil burguesa, ya que la autocomprensión del individuo como momento de la organicidad lleva un sentido comunitario ajeno a aquella. De este modo, se garantiza que los diversos intereses particulares y egoístas se transformen en mantenimiento del Estado. La libertad consiste en convertirse en uno de los momentos del mismo como resultado de la Bildung o formación cultural. Se exige al individuo que se entregue mística y exclusivamente al principio objetivo de las leyes, cayendo esta teología política en el totalitarismo. Hegel, de suma, se muestra en realidad ajeno al principio de la libertad y con ello legitima la monarquía prusiana inmune a cambios revolucionarios, según este autor. Siguiendo esta misma línea, Félix Duque afirma que la filosofía hegeliana anula a la individualidad. Vendría a ser la preparación para su muerte, una preparación más radical que la de Platón en el Fedón, al negar la esperanza del individuo
en la medida en que exige la muerte de la persona para acceder aún más allá, convertirse en espíritu. Muerte sacrificial, ofrenda consciente de la propia vida, de la vida de la persona libre en aras de la permanencia de la persona infinita del espíritu. Gustavo Leiva, por su parte, hace ver que para Hegel los individuos deben llevar una vida universal en el interior del Estado, de modo que su satisfacción, actividad y comportamientos particulares tengan como punto de partida y resultado lo sustancial y lo universal. Así se alcanza la unidad de lo individual y lo universal, clave de la racionalidad del Estado. Pero dicho autor recurre a la perspectiva de Marx para dar significado a esta idea, quien asegura que para Hegel el Estado aparece en realidad como necesidad exterior, como un poder frente a la sociedad civil en relación de subordinación, en tanto que sus intereses deben doblegarse frente a los intereses del Estado. Nos preguntamos si esta línea de interpretación no pasa por alto el carácter dialéctico del pensamiento hegeliano, que concilia y supera oposiciones y que por su mismo dinamismo y movilidad impide cualquier cancelación de la historia. En función de ello, asumimos que lo que pretende Hegel sería conciliar lo universal objetivo con la voluntad y libertad del individuo a través de la formación o Bildung como unidad en la diferencia y no como anulación de la libertad individual. De esta manera nos sumamos a la visión de Søren Hoffmann y con ello abrimos la vertiente de interpretación opuesta a la anterior, en el sentido de que Hegel trataría más bien de superar el estado de autoridad, pues el Estado no es producto de un contrato, ni se impone a la vida de los individuos por coacción, es la vida orgánica del espíritu de un pueblo como realización plena de la libertad. Así, Friedrich Neuhaus-Holzer, desde su postura, afirma que el derecho como realización de la libertad en cuanto a autodeterminación va para Hegel del derecho abstracto a la moralidad y de ahí a la eticidad, que se corresponden respectivamente con la libertad personal, la libertad moral y la libertad social. En esta misma tónica, Jorge Rendón Alarcón asegura que en Hegel se da la consideración de lo racional en sí y por sí del derecho y del Estado como condición de un ordenamiento social y político que permite la libre autodeterminación del ser humano contrapuesta a cualquier forma de coacción. El individuo se constituye como persona autónoma al convertirse en ciudadano del Estado y elevarse a lo universal de la ley como realidad objetiva de la libertad. Ordenamiento legítimo de convivencia humana, orden autoimpuesto, pues es creado por los mismos seres humanos. La autodeterminación se da como ser social y no como individuo aislado, pues la verdadera libertad solo puede ser resultado de la acción libre del ser humano en la existencia social, en la interacción y conflicto con los otros, realización del ser humano que piensa conforme a la racionalidad y universalidad de la ley de su mundo social e histórico. Como afirma Mijael Quante, los parámetros de acción deben ser fundados en estándares intersubjetivos de valoración consuetudinarios, lo que da a las acciones una dimensión social. Como persona razonable, el agente debe permitir que se le mida con estas bases sociales. De la misma manera, Juan Ormeño insiste en esta objetividad relacionada con el hecho moral, entendida como intersubjetividad que se basa en criterios sociales objetivos, con lo cual Hegel lleva a cabo, como lo hace ver Luis Mariano de la Maza, una crítica a Kant y al romanticismo, que pretenden que el deber moral quede determinado por el individuo sin atender a criterios objetivos establecidos por la comunidad social. Por ello se exige el paso de la moralidad a la eticidad. En este punto, consideramos que a lo que Hegel está dando relevancia en el ámbito de la libertad social es justo a la formación humana, que va más allá del libre arbitrio, determinado por deseos e impulsos del individuo, para alcanzar la plena humanización, elevarse a espíritu, lo que significa elevarse a lo vinculante o compartido, que desde nuestro punto de vista
es gestado por las mismas interrelaciones del juego de individualidades que van plasmando como artistas la obra de arte colectiva, manifestada en los órdenes culturales e institucionales en cuanto a objetivación de esta voluntad intersubjetiva en un tiempo y lugar determinado, y que en su dinamismo va más allá de dicha obra, en cuanto que al fijarse esta se torna obsoleta y muerta, por lo que necesariamente debe ser superada para atender a las nuevas inquietudes y aspiraciones de la intersubjetividad histórica en un espacio y tiempo concretos. Este dinamismo no puede ser detenido. Si bien requiere institucionalizarse para garantizar la convivencia con base en patrones objetivos de pensamiento y conducta que eviten el caos, la anomia, la anarquía, nunca son definitivos. Tal formación implica, pues, elevarse al punto del espíritu como segunda naturaleza construida, en tanto se trata, como señala Friedrich Koch, de ir más allá de la libertad como arbitrio de hacer lo que se quiera, lo cual no delata más que carencia de formación. El libre arbitrio no puede entenderse como autodeterminación o libertad, pues es más bien determinismo. Su contenido viene de afuera, de la naturaleza. La voluntad debe contener en sí misma la universalidad como contenido, objeto y fin, yendo más allá del espíritu singular. Es el espíritu como comunidad lo que debe justificar las acciones a partir de la universalidad, lo que implica la inserción del individuo en lo compartido, en la estructura del espíritu objetivo. Ahora abona para esta postura Luis Eduardo Gama, haciendo notar cómo la sociedad civil, constituida por la interacción de los individuos independientes que persiguen al actuar sus intereses particulares, generan de forma inconsciente órdenes normativos supraindividuales que constituyen la manifestación de la razón universal hasta llegar a la plenitud racional del Estado. Este autor insiste cómo a través del proceso de la virtud el individuo se desprende de su naturalidad inmediata para ingresar a lo universal, a la objetividad de las instituciones y normas que regulan la comunidad humana. Así es como el individuo asciende a lo espiritual, domeñando su naturaleza animal, sus inclinaciones naturales, arbitrarias, contingentes, mediante el trabajo de formación que cultiva su potencia espiritual como proceso ontológico constitutivo. Proceso paulatino de realización universal en las disposiciones del individuo que se sabe parte de una comunidad normativa de sentido, la cual toma orientación, convirtiéndola en su esencia, de modo tal que se eleva desde su particularidad a esto universal. Lo universal se convierte así en segunda naturaleza y reemplaza la voluntad natural. Este universal se muestra en las costumbres que regulan las interacciones de los miembros de la comunidad histórica. Mediante él hace comprensible y significativo su mundo y su existencia como racionalidad normativa que se va modificando por la misma interacción de los individuos. Las instituciones de lo ético son guías de acción, pero se forman y sostienen por la acción de los individuos que las reconocen y legitiman. Mas llega el momento también de colocarse por encima de toda creación del espíritu que se petrifique en forma de significación fija, acabada, invulnerable, dice este autor, donde los individuos, por su mismo dinamismo, ya no se reconocen. Proceso de extrañamiento que se reitera continuamente y llama a ser superado por nuevos procesos de configuración y reconfiguración de la realidad social. Para Jorge Reyes, ya quedaron atrás los días en que Hegel era sinónimo de autoritarismo y defensa del Estado prusiano, pues resulta innegable que este pensador reivindica la libertad, pero una libertad no entendida según la clásica tradición liberal como propia de un sujeto aislado, poseedor de derechos, con independencia de relaciones intersubjetivas, sino como una relación social que depende del reconocimiento de los otros, reconocimiento recíproco de cada uno como provisto de igualdad y autonomía en el Estado y sus instituciones.
Ello es capaz de resolver la polémica entre reivindicación de libertad individual y construcción de las instituciones políticas, cuyos límites y contenidos se determinan mutuamente a través de prácticas sociales. Se radica así la ilusión de una fuente de normatividad externa que justifica purgas, dictaduras, asesinatos. Se trata de una total inmanencia como horizonte del actual político. No obstante, dice Reyes, Hegel nos ofrece una perspectiva para poner en cuestión las limitaciones del mundo moderno y el riesgo de que en él la libertad no se haya realizado del todo, consciente de que su rasgo distintivo es justamente la necesaria verdad de la libertad, que no se da simplemente por el acontecimiento revolucionario que pone fin al antiguo régimen e introduce ideas de ciudadanía universal e igualdad de derechos, sino que se caracteriza porque en este periodo moderno se cobra conciencia de que la actividad propia determina el significado y sentido de todo aquello a lo que se refiere, y de que su rasgo distintivo como núcleo de la libertad es romper con lo dado o natural para darle nuevas determinaciones con las que eventualmente habría también que romper. Trabajo de reconfiguración como proceso incesante que determina lo que se es, negando lo que pretende ser de modo natural o evidente. La libertad para Hegel consiste en la actividad de determinarse a sí mismo del espíritu, proceso de producción de determinaciones económicas, culturales, lingüísticas. No es indeterminación absoluta, es ausencia de sustrato ontológico que obliga a determinarse a sí mismo, negando todo lo otro o ajeno, de tal modo que la tarea de la filosofía política consiste en hacer visible el punto actual en que el espíritu se encuentra para dar lugar a las formas de acción colectivas en las que el espíritu busca producir nuevas determinaciones en medio de condiciones que se presentan como dadas. Ello implica que la legitimidad y racionalidad de la vida política se decide por entero desde la perspectiva de los participantes, no desde un plan trascendente. Con respecto a este proceso de reconfiguración continua de lo dado, el sugerente artículo de Andreas Arndt expresa de modo simbólico cómo en Hegel las Euménides, que según la mitología griega claman venganza de crímenes de sangre, se ven desplazadas por la ley y el nous representados por Zeus, de modo que el castigo y la pena legal, que concilia al particular con lo universal, deja de lado la venganza de las erinias que nos condena a una infinitud de retribuciones. El crimen, como lo negativo, debe anularse para así retornar a lo universal. Y es entonces que las Euménides se convierten en erinias, espíritus benignos que representan la fertilidad de la tierra y el hombre. Desde ese momento lo que se busca es retribuir a la voluntad universal, ya no a la voluntad particular. El imperio de la ley busca la racionalidad del particular. El criminal ya no despierta a las erinias, sino a las Euménides. Aquellas divinidades tónicas siguen, sin embargo, habitando en el interior del derecho, pero no hay que olvidar que éste puede perder fuerza y en ese momento aquellas resurgen como fieras. Cuando la plebe pobre es privada de sus derechos o la plebe rica se coloca por encima de la ley, como sucede en las sociedades modernas, se genera la descomposición interna de la comunidad y se rompe entonces el consenso en el ámbito del derecho. Los individuos, confundidos y convertidos en cosas, persiguen su venganza, despertando nuevamente a las erinias. De manera que las erinias rondan el interior del mundo moderno, como Hegel mismo lo detectó. De manera que las erinias, así socavan el fundamento racional del Estado y obligan a buscar un nuevo derecho que los individuos pudieran reconocer, el cual los reconciliará. Y entonces, nuevamente, aquellas se transformarán en Euménides. Lo simbolizado con esta imagen mítica es el proceso de la continua recreación del orden legal que incesantemente se da en la historia, el cual busca la plena libertad de los seres humanos, pugnando por realizarlo en el derecho del Estado. Fernando Huesca, ahondando en este punto, hace notar que Hegel evidencia el hecho
de que la libertad y dignidad humana perderían el margen de acción por la vigencia desatada de la acumulación de las riquezas y el capital y la existencia factual de monopolios propios de la sociedad liberal, que tiene su expresión en la sociedad civil perfilada por Hegel, el cual, nutriéndose del aparato epistemológico de Smith, Ricardo y Say, pero adoptando un papel crítico, señala cómo las consecuencias de dicha sociedad son problemáticas, desiguales, generadoras de un ethos social fragmentario y comprometedor de la subsistencia del todo, con lo que se olvida que dicha subsistencia no es algo meramente individual, sino que remite a lo social. Esto conduce a Hegel a exponer en su filosofía del derecho los medios institucionales para mitigar los problemas de la nueva economía capitalista, necesidad de atender a la particularidad de los individuos como fines en sí y no como medios de acumulación de riqueza. Sergio Pérez Cortés refuerza esta idea al reconocer que Hegel es el primero en introducir la categoría de sociedad civil, inspirado por la Ilustración y por la economía de Adam Smith, Ricardo y Stein, y que esta recepción obedece a propósitos políticos más allá de la economía. Por esta razón, Hegel elabora el concepto de vida ética absoluta, no escindida por particularismos e individualidades en antagonismo que luchan por la supervivencia. En este tipo de sociedad, las personas solo se satisfacen por la mediación de los otros, generando una estructura universal económica como mundo de egoístas, donde cada cual busca su propio interés, dando lugar a un sistema atomístico y fragmentado. Hegel pretendería conciliar esa forma de libertad egoísta con la vida ética universal, dando origen a un tipo de autodeterminación que descansa sobre lo universal objetivo, el cual incluye todas las voluntades. La sociedad civil es incapaz de alcanzar una libertad sustancial. Es un espectáculo de libertinaje por una parte y miseria por la otra, corrupción física y ética. Si el concepto moderno de la libertad es un logro del espíritu que ha alcanzado autoconciencia de su libertad como resultado de su desarrollo histórico, la tarea es crear instituciones que aseguren la libertad colectiva, lo cual incumbe al Estado. El hedonismo incontrolable y la miseria destruyen a la sociedad. Se trata de realizar un sistema organizado de instituciones que permitan realizar la libertad práctica de todos los individuos, libertad de cada uno con todos. El Estado no busca preservar las relaciones económicas de la sociedad civil. En él no intervienen particularidades de fortuna y habilidades individuales, sino que debe ocuparse de la igualdad de todos, de la vida ética sustancial de libertad, de modo que va contra la exclusión de derechos de grandes estamentos sociales, de falta de dignidad y libertad. Siendo la pobreza producto de la sociedad civil, un problema social que no es responsabilidad del individuo, exige la necesidad de los órdenes institucionales del Estado. Pero Hegel no inventa nuevas instituciones, rechaza las utopías, demuestra que la idea del espíritu de su devenir ha impuesto en la realidad de su tiempo el proyecto de una vida libre y racional, y creyó en el trabajo de la historia humana para implantar dicha libertad en la realidad. El doctor Alejandro Nava, aquí presente, por su parte, acentúa esta visión crítica de Hegel sobre la sociedad civil, que ofrece en su contraposición un espectáculo de libertinaje y miseria con la corrupción física y ética común a ambas. Corrupción ética como efecto secundario de la libertad subjetiva promovida por la sociedad liberal, por el sistema de mercado con su desigualdad excesiva que produce clases de personas propensas a cometer delito y a la revuelta. En relación con esta idea, Zaida Olvera añade que Hegel percibe este problema del populacho y pobreza que nace de la misma naturaleza de la sociedad civil como situaciones anómalas que ponen en riesgo el fundamento del Estado y provocan enfermedad y hundimiento del mismo, nacen en sus márgenes y producen ausencia de reconocimiento y deshonor, con la consiguiente disolución del vínculo ético y jurídico. En consecuencia, los individuos afectados se niegan a reconocer las obligaciones del Estado y atentan contra la vida de este. La miseria y la abyección activan la revuelta.
A este populacho se suma el de arriba, la abyección de riqueza y ostentación. El Estado debe superar estas dos especies de abyección, debe actuar sobre ellos con miras a la propia conservación mediante intervención estatal, lo que resulta contrario al liberalismo. En consecuencia, no defiende un paradigma de Estado totalitario que aniquila el principio de la subjetividad moderna como voluntad libre, ni tampoco ejerce terror político y exterminio de lo que el Estado marginaliza, sino, dice Zaira, que concibe al Estado como organismo asimilador que evita la marginalización y exclusión, y con esta inclusión se fortalece y fortalece también el principio de libertad. Asimila sin borrar lo que asimila como un organismo vivo, de modo tal que otorga derechos civiles a sus miembros sin distinción. Su rol es fomentar la vida de la libertad, ni persecución ni uniformación ideológica. No se trata en suma de un control totalitario, sino de cuidado de la particularidad y bienestar de los individuos para su propia conservación. Los individuos no se anulan, se mantienen como miembros en el organismo. Desde un marco histórico, Carlos Hermes Rendón considera que la realidad de un pueblo, aquello que en él es su verdadero concepto, es resultado de la necesidad y determinación del desarrollo del espíritu en el tiempo, que se expresa en los órdenes institucionales del Estado. La comprensión de este proceso es la comprensión de su necesidad o devenir inevitable, tarea propia de la filosofía, como comprensión conceptual del presente, desde una perspectiva histórica. La realidad estructurada como eticidad se constituye en objeto de la filosofía. Por ello, la indagación de lo racional en la filosofía es la captación de lo real o del presente. La filosofía es así ciencia del presente. Por ello critica a Platón, por su tendencia a erigir un más allá utópico en su filosofía política. El estado ideal es un ideal vacío, con lo que se da la pérdida de sentido de relación entre filosofía y realidad. La actividad filosófica penetra la corteza multicolor del mundo fenoménico y encuentra el núcleo encubierto que palpita en él, dice este autor. Develarlo es la actividad del concepto, como penetración conceptual de la apariencia producida por el concepto, lo que aplica para la comprensión del Estado y enseña lo que el Estado es, no lo que debe ser. La filosofía no puede ser profeta. La caracterización del Estado como racional resulta así filosóficamente justificada. La razón solo puede conocer lo que ella misma produce. En consecuencia, la monarquía constitucional no sería una forma de gobierno racional como deber ser, sino unidad de esencia y existencia, como Wittgenstein, es decir, realidad penetrada por la razón. En este contexto, Daniel Breuer afirma que las condiciones institucionales que hacen posible la libertad humana, que culmina en la concepción hegeliana del Estado en su forma evolucionada, la monarquía constitucional, condición de poder y leyes legitimadas por los ciudadanos, adviene en la historia como la forma más avanzada del Estado secular moderno. Pero tenemos que tener presente que los estados están sujetos a un cambio inevitable. La idea del fin de la historia como clausura es, por tanto, ajena a la concepción hegeliana del tiempo y la historia. Ello conlleva la conciencia de situacionalidad de la propia filosofía, lo que comporta declaración de humildad por parte de Hegel acerca del carácter limitado de su pensamiento por el horizonte conceptual de su presente y, por tanto, de su falibilidad posible. Se trata del modo en que los seres humanos, situados geográficamente y temporalmente, entienden su vida en comunidad, forma de conciencia dinámica que puede modificarse. El cambio histórico no solo tiene que ver con acontecimientos, sino con la forma en que los seres humanos entienden, en función de una reflexión retrospectiva, el sentido de sus acciones colectivas. Pero la dinámica de actuar produce un nuevo escenario que exige una nueva interpretación. En este sentido, Eduardo Charpenel comenta que la filosofía tiene que pensar su propia actividad dentro de su propio marco histórico.
de sus propias condiciones fácticas de posibilidad y realización. La filosofía piensa la historia a la par que se sitúa, se ejecuta y posiciona dentro de la historia misma y habla acerca de su propio ser, además del entramado de instituciones y prácticas que caen dentro del espíritu objetivo, el cual es producto del obrar de los individuos que cambian a lo largo de la historia y reflejo de cómo los seres humanos han progresado en su autocomprensión. De este modo, Hegel reflexiona sobre la dinamicidad social e invita a reflexionar sobre los principios que rigen sus transformaciones. La filosofía eleva a conceptos su tiempo, labora en retrospectiva, no es sin embargo la labor pasiva. El autor asume que sea productiva. En cuanto a agente práctico, la filosofía puede coadyuvar a generar soluciones o líneas de pensamiento nuevo que podrían ayudar a conformar el futuro. Apunta a tareas históricas que su época no han solucionado. No se da de facto que la subjetividad de los individuos y su derecho a ejercer la libertad quede garantizada y concretada, lo que muestra que su sistema no se encuentra cerrado. Se trata de un proyecto de historia abierta. Por último, Jorge Alberto Martínez Juárez asume en estos mismos términos que el fin de la historia no es más que el punto de llegada desde el cual el espíritu mira con los ojos de la razón su presente, su aquí y su ahora. El cumplimiento último en el proceso histórico no implica clausura del futuro, porque está inscrito en cada momento presente del espíritu. La consumación solo es el hasta aquí rememorativo y retrospectivo del espíritu. Él piensa que solo en la modernidad se ha alcanzado la madurez espiritual en la que la humanidad se sabe a sí misma como universalmente libre. Pero Hegel es consciente de la dificultad de actualización de la libertad en todos los pueblos. La filosofía llega tarde, busca reconocer la racionalidad de la historia. El sentido se halla en el es y en el sido, no en la trascendencia o meta futura. Ella es la conciencia de lo que la humanidad ha hecho por ser libre en y para sí. Y de este modo confronta a los monstruos que ha engendrado, dice el autor, y los comprende. Y la filosofía, añadimos nosotros, como autoconciencia histórica de un pueblo, eleva el propio tiempo en sus determinaciones a conceptos. Al hacerlo, no solo lo refleja, sino también lo mina, contribuyendo a su disolución, en tanto muestra que el espíritu no está atado a ninguna determinación histórica, sino que se halla en apertura constante en virtud de su libertad ontológicamente constitutiva. Elevar el tiempo a conceptos implica, por ende, separarse ya de él, abrir una distancia y tomar conciencia de sus límites, relativizándolos. Es en este momento cuando se eleva el búho de Minerva para dar paso a nuevas configuraciones, haciendo despuntar insospechadas posibilidades. Finalizamos aquí nuestro recorrido por el conjunto de autores englobados en la segunda vía de interpretación, que, enfrentada a la primera, apuesta porque Hegel de ninguna manera anula la libertad de los individuos al defender un totalitarismo de Estado, ni tiene la pretensión de cancelar la historia. Interpretación que suscribimos ampliamente por considerarla más convincente, sólida y fiel a las intenciones de Hegel. Y porque las siguientes palabras de uno de los escritos de este autor nos lo demandan. Cito a Hegel. Es ceguera la de aquellos que creen que las instituciones, las constituciones, las leyes que ya no concuerdan con las costumbres, las necesidades y las opiniones de los hombres y de las cuales el espíritu ya había huido, pueden seguir subsistiendo y que continúen suponiendo que las formas por las cuales el entendimiento y los sentimientos ya no tienen interés son suficientemente poderosas como para constituir el vínculo de unión de un pueblo. Todas las tentativas de procurar por intermedio de chapucerías grandilocuentes nueva confianza en las condiciones y partes de una constitución que han sido abandonadas por la fe. Todos los intentos de ocultar con bellas frases a los sepultureros de lo existente no solo traen vergüenza a sus inventores,
preparan también una erupción mucho más terrible. ¿Por qué afanarse entonces, digo yo, en transformar las afirmaciones de Hegel en una tal chapucería elocuente? En todo caso, los invitamos a enfrentarse directamente a la lectura de la fértil pluralidad de artículos y reflexiones que encierra el texto que hoy presentamos para alcanzar a fundamentar una postura propia sobre el controversial escrito de la filosofía del derecho de Hegel. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, estimada doctora Rocío. Bueno, pues, ¿qué decir, no? Siempre usted nos proporciona, ¿no? Claves, ¿no? Importantísimas para la lectura de Hegel. Y en este caso, pues, me parece que en cuestiones de filosofía, ¿no? Y en casi ninguna disciplina, uno podría hablar de una lectura correcta o incorrecta, ¿no? Porque toda lectura que uno realiza, pues, es una traducción del pensamiento del autor o la autora en comento, ¿no? Y esta lectura se hace desde nuestro, digamos, horizonte hermenéutico. Por ello creo que más que lecturas correctas o incorrectas, deberíamos hablar de lecturas más profundas o menos profundas. Y esa profundidad pues también se da, ¿no? Sobre la base de este horizonte hermenéutico. Y creo, ¿no? Que esta lectura que nos ha proporcionado, ¿no? Sobre, digamos, el sentido general del libro, ¿no? Y los hilos conductores que atraviesan la obra, nos muestra claramente que es una obra bien ensamblada, bien articulada, que hay un sentido profundo en que el cual, ¿no? Están organizados los textos y pues me atrevo a decir, ¿no? Sin ningún tipo de duda que esta exposición que nos ha ofrecido, pues va a servir de ahora en adelante para, como una propedéutica, ¿no? Incluso, ¿no? Para abordar el libro, el fabuloso libro del doctor Alejandro Navatovar, ¿no? Muchísimas gracias por eso, doctora, y me encantó, me fascinó mucho que usted tocara el tema de la Bildung, de la formación en su relación con el derecho, con el reconocimiento y la libertad, porque a veces en las exposiciones sobre la filosofía del derecho de Hegel no suele tocarse el tema de la Bildung. Se toca mucho el tema del reconocimiento, se toca el tema digamos, la relación e interpenetración que hay entre el derecho, la moral y la eticidad, pero a veces se deja un poco de lado el tema de la Bildung, ¿no? Y creo que sí es importante, ¿no? Que tengamos en claro, ¿no? Después de esta magnífica exposición de la doctora, ¿no? Que la Bildung en Hegel, ¿no? Como que se ha traducido por formación o que a veces también se llega a traducir por cultura, dependiendo el contexto en el que se inserta, ¿no? El pensamiento de Hegel, pues no se trata simplemente de una educación escolar, ¿no? O lo que ahora podemos llamar una educación meramente formal, sino un proceso histórico-social de formación del espíritu humano, ¿no? Implica como tal una transformación del sujeto, ¿no? Donde él abandona lo inmediato, el deseo, la particularidad, sus inclinaciones, la mera costumbre inmediata y sin crítica, para irse elevando al universal, ¿no? Esta Bildung es muy importante porque es el medio, por el cual el individuo se va insertando poco a poco en la objetividad del espíritu, ¿no? Mediante el lenguaje, la cultura, las instituciones, el derecho, el Estado. Por eso, como bien lo señaló la doctora Stabildung, tiene un carácter dialéctico, pues al mismo tiempo que el individuo se exterioriza en un mundo objetivo que no le pertenece inmediatamente, esa exteriorización no anula al individuo, ¿no? No lo nulifica, por decirlo así, sino que el individuo mismo va a encontrar su libertad ahora mediada por lo universal, es decir, por la comunidad. De ese modo el individuo pues va a romper con lo meramente dado, con lo universal, y no hay esta anulación del individuo, de la libertad individual, sino más bien, ¿no? Y un poco siguiendo aquí la lectura que también algunos traen o tienen de la República de Platón, es el ámbito, ¿no? Donde el individuo puede reconocerse a sí mismo, ¿no? Como, digamos, parte de un proceso, ¿no? De despliegue de lo que Hegel llama el espíritu, ¿no? Que no es una cosa mística, ni es una cosa, ni es un ente cósmico que está ahí volando quién sabe dónde de manera trascendente, sino que realmente no es el espíritu, es la manera en que el individuo, ¿no? En comunidad, de manera intersubjetiva, ¿no? Ese nosotros se va reconociendo a sí mismo como el hacedor de lo que Hegel llama la realidad efectiva, ¿no? Lo verdaderamente efectivo, ¿no? Y pues bueno, o sea, muchísimas gracias, doctora, por esta Contrario. increíble exposición.
La verdad estamos nuevamente muy contentos, ¿no? Estamos llenos de emoción, ¿no? Una exposición filosófica, a mí me parece que tiene éxito en su comunicación cuando despierta esta emoción y estas ganas, ¿no? De seguir estudiando al autor, ¿no? Y creo que usted lo ha hecho con creces, doctora. Y pues de parte de los coordinadores, muchísimas gracias. Le doy la palabra al maestro Pablo para que continuemos con la dinámica. Gracias, doctora. Gracias por bellas palabras. Doctora, muchas gracias por esta lectura, este comentario integral a la obra que muy bien hizo el doctor Alejandro Nava Tovar. La verdad, muchas gracias, Alejandro, también muchas gracias por esta presentación de cómo se fue creando esta magna obra. Y pues entonces yo alentaría a los integrantes, a los que están aquí, tanto en el Zoom como en materia en Facebook, hacer sus preguntas. Pueden levantar la mano o directamente en Facebook ponerla. Y pues a mí me gustaría, mientras alguien toma la mano y pues hace uso de la herramienta de la manita, me gustaría preguntar, ¿cómo podríamos, o sea, yo sé que Hegel, podríamos decir que es este pensador de la contradicción. Entonces, en la exposición, la doctora nos hacía una observación que, para no decir nombres, pues este tema de la cancelación de la libertad y este apoyo o esta interpretación de que Hegel apoyaba a la monarquía, ¿no? Y que le era como que ajena a la libertad. Pero si vemos, Hegel también es entendido también como el filósofo de la libertad y el filósofo del devenir, del cambio, pero a la vez, en su mismo prólogo, nos está hablando de que con su filosofía del derecho quiere la aprehensión del presente, concebir lo que es. Entonces, ¿cómo, doctora, cómo podríamos mediar estas dos posturas entre concebir el presente, aprender el presente, pero sin una apología del Estado y mucho menos una apología de algo transitorio cuando sabemos que uno de sus principales filósofos en que se apoyó fue Heráclito y hablaba del cambio, ¿no? De este devenir. Entonces, doctora, ¿cómo podríamos ver este tema en Hegel? Y para el doctor Alejandro Nava Tovar, también se habló mucho de las Euménides, el castigo, y creo que bien nos lo podrías decir con tu artículo sobre lo vivo y lo muerto en la teoría de la pena en Hegel, ¿no? Que también va engarzado con otra idea, que es el de la comunidad, cómo la pena afecta o cómo la pena protege a la comunidad, ¿no? ¿Cómo podríamos salvar por ahí algo? Esas serían las dos preguntas que tendría por el momento. eh, Podríamos irlas contestando, salvo que alguien eh, haga una pregunta, levante la mano con toda confianza. Si no, procedemos a responder y luego hacemos otra ronda de preguntas. Sí, justamente Hegel afirma que todo individuo es hijo de su tiempo y el filósofo también lo es. Entonces, él lo único que está haciendo como filósofo es conceptualizar, ¿no?, lo que está en su tiempo y en su espacio histórico. Entonces, la filosofía no está proyectando utopías, está conceptualizando su tiempo y con eso lo está llevando a la racionalidad. Pero esto no significa que con esto se cierre la historia, ¿no? Simplemente está, acuérdate que para Hegel no existe, como pensaba el romántico, el genio que inventa desde la nada, ¿no?, una obra artística o una postura filosófica, etc. Para Hegel, el genio no es más que aquel que logra captar las necesidades de su tiempo y en el caso del filósofo, llevarlas a concepto, ¿no?
Pero al conceptualizarlas sucede algo muy curioso, porque está conceptualizando su tiempo, no está, digamos, prediciendo, ¿no?, lo que va a acontecer. Está conceptualizando su tiempo, pero al conceptualizarlo, justamente, como dije, lo mina, porque toma distancia de ese tiempo, se da cuenta que es una determinación que puede ser superada o que puede ser, sí, que puede ser superada por otras determinaciones provenientes de la misma actividad del espíritu, ¿no? Claro, hacia dónde va la historia, pues Hegel no lo sabe, simplemente está leyendo su tiempo y a su tiempo se ha llegado a la conciencia plena de la libertad humana, pero esto tiene que verse reflejado en la realidad del derecho, del Estado. Y cuando Hegel se da cuenta de las deficiencias de ese tiempo, ¿no?, como lo vimos, o sea, la pobreza, la banalidad de las clases altas, etc., también se da cuenta que la libertad tiene que llevar a todo un proceso para llegar a realizarse en los órdenes institucionales, ¿no? Y tenemos que entender que esas aspiraciones de libertad son propias también de su tiempo, están situadas, ¿no? Y no pueden, digamos, afirmarse como absolutas o definitivas. Inclusive aunque la humanidad tomara conciencia plena de su libertad, las formas en que esa libertad va a determinarse en la historia son impredecibles. Y con esto, pues retomo la idea de la dialéctica, del movimiento del pensamiento de Hegel, que nunca va a aceptar lo estático, porque las aguas que permanecen quietas, dice Hegel, se pudren, ¿no? Doctor Alejandro. Muchas gracias, Pablo. Antes de empezar, quisiera agradecerle a la doctora Rocío, justo hablamos de la Eumenia y del castigo, y pues agradecerle su completa presentación de la obra. Estoy muy agradecido, pero al mismo tiempo apenado, porque pues te pusimos a leer demasiado, Rocío, me da pena, pero Con porque gusto, es ya mi sé, pero digo, pasión. leer tanto es pesado. Leer a Hegel, los ensayos sobre Hegel es pesado. Yo tardé años haciendo las traducciones respectivas del texto y pues la verdad ahora que te escucho, pues no, en verdad muy agradecido con la presentación que acabas de hacer. Em, Quería reconocerlo, justo hablando de reconocimiento, ¿verdad? Que es uno de los conceptos básicos del pensamiento hegeliano. Em, Efectivamente, y retomando algunas ideas de Rocío para luego hablar del castigo, Pablo, precisamente un hilo conductor que recorre las modernas reflexiones sobre Hegel es dejarle de tener miedo al Estado, ¿no? Yo le tengo más miedo al mercado que al Estado. O sea, en este momento, al menos desde América Latina, alguna vez hablaba con un filósofo italiano sobre Hegel y yo le decía, él me decía, es que el miedo al Estado total de Schmitt, le dije, mira, desde América Latina, nuestro miedo es el mercado, no es otra cosa. Para mí, la distopía. Crecimos tanto leyendo a Orwell, a Huxley, a Samiatin, crecimos tanto leyendo las críticas de Kelsen al Estado, del derecho, a Nietzsche sobre la idea del el Estado como el monstruo más frío, a Ortega y Gasset, todas estas ideas siempre críticas con el Estado, que se nos hizo imposible imaginar una distopía donde más bien sea el mercado el que esté libre, sea un peligro. Y creo que no necesitamos escribir obras sobre distopías, más bien podemos ver la realidad latinoamericana para ver más bien qué es lo que más la ausencia del Estado provoca. En México, por ejemplo, vemos la criminalidad organizada, la falta de un Estado racional, pues ha llevado a esta escisión de la eticidad, esta fragmentación de la eticidad, más bien. Eso sería una cuestión. Y sobre la otra, y en razón con mi ensayo, precisamente yo decía que sobre Hegel se escriben muchos rumores, y precisamente la concepción hegeliana de la pena es uno de esos tantos rumores, ¿no? Muchos penalistas toman algunas cosas que dice Hegel en el derecho abstracto y de ahí concluyen ciertas cosas. La visión de Hegel es mucho más amplia. La pena, por ejemplo, también pasa por la eticidad, el tema de la interioridad del sujeto. No solo a Daniel que anda por ahí, a Daniel Díaz, y también veo esa cuestión en la eticidad, justo cuando tú decías el tema de comunidad y pena, ¿no? Algunos autores modernos como Anthony Dodd, una visión republicana de la pena, sostienen que precisamente la pena se debe pensar desde la comunidad, es decir,
para poder humanizar más a la pena, se tiene que pensar el castigo estatal desde la comunidad. Anthony Dobbs lo ha dicho de cierta manera con sus ideas. En las doctrinas contemporáneas de la pena, Gunther Jacobs ha hablado precisamente de pensar el tema de las expectativas compartidas. Y algunos autores, sociólogos, criminólogos han hablado de la llamada economía política del castigo. Y tal vez en esto Rocío estará de acuerdo conmigo. Cuando leemos un clásico del nivel de Hegel y leo algunas ideas similares a las de Hegel, me pregunto qué hay de nuevo bajo el sol. Es decir, Hegel ya había visto muchas ideas sobre la pena que se adelantan de las teorías de la economía política del castigo. Cuando Hegel habla del castigo, precisamente en el derecho abstracto le da un tinte retribucionista, pero en la eticidad él mismo lo dice. El hecho de que se pueda plantear la pena desde la eticidad te ayuda a entender por qué los castigos se tienen que humanizar más. Porque está pensada del otro, o sea, ya no es una pena pensada de la autoridad como un individuo aislado, ya no está pensando desde la eticidad. Cuando Hegel critica a Kant, precisamente la crítica al imperativo categórico es que Kant cometió el gran acierto y el gran error de pensar el imperativo categórico desde la idea del individuo aislado. Precisamente Hegel piensa la pena desde lo otro, desde la autoridad del juez. Y dice algo muy interesante Hegel en los últimos parágrafos del derecho abstracto, 99, 100, 101. Dice, en nuestro mundo ya no hay héroes. Bueno, no debería haber héroes. ¿Por qué? Porque ahora es el Estado, las instituciones a las que ha apelado la doctora Rocío. Precisamente son las instituciones las que tienen que imponer una pena. Y dice muy claramente Hegel, en el Estado moderno, la pena ya no se debe imponer como una venganza individual. Precisamente tiene que ser una justicia punitiva separada de esas particularidades, porque esas particularidades son las que le dan ese tinte siempre punitivo a la pena. Precisamente un particular castiga al otro en calidad de particular, va a ser desproporcional. Hegel piensa que el individuo que aplica las penas tiene que pensar como si fuera un universal. Precisamente eso es lo que lleva a una humanización de las penas, no imponer una pena subjetiva sobre otra pena subjetiva sobre otra pena subjetiva. Entonces, en Hegel hay elementos realmente modernos, como decía la doctora Rocío, o sea, el tema de la libertad moderna. Hegel es uno de los grandes teóricos de la libertad moderna, porque supo ver precisamente que en esta pérdida de la eticidad de la sociedad civil, cada quien iba a querer hacer lo que quería. Hegel dio su solución con la idea del Estado, dio su propuesta. Podemos aceptarla o no, podemos criticarla, pero al menos reconocer que Hegel tuvo un esfuerzo enorme en al menos pensar muchos de los grandes problemas desde el Estado. A mí hasta la fecha, que vivo en América Latina, me parece una cuestión importante. Cuando veo el tema de la coacción del Estado, una coacción legítima, incluso lo pienso en el ámbito de las relaciones internacionales, justo ahora que estamos presenciando un genocidio en vivo, ¿no? Precisamente la falta de coacción de las instituciones internacionales, globales, tanto a nivel local como a nivel global, es la que lleva a muchas injusticias. Por eso, vuelvo a repetirlo, a partir de mi lectura de Hegel, y que luego con Nassim me dio mis becas, empecé a entender al Estado de una manera más racional, de una manera menos de tenerle miedo al Estado. Yo creo que esa es una de las cuestiones que al menos el pensamiento de Hegel nos ayuda a repensar críticamente la naturaleza y funciones del Estado en el siglo XXI. De acuerdo. Muchas gracias. No sé si alguien más se anima a hacer una pregunta. Ya nos quedan unos breves minutos antes de terminar la transmisión. No sé si Roberto, alguien... Sí, ya, Adelante. me gustaría hacerle una pregunta al doctor Alejandro, ya un poquito, digamos, fuera del libro como tal, pero creo que es muy importante para los estudiantes de Derecho. En unas breves palabras, doctor Alejandro, ¿por qué considera usted como abogado y como filósofo que un abogado en ciernes debería leer a Hegel? O sea, más allá del interés filosófico que pueda tener, ¿por qué es importante que lo lea más allá de una cuestión histórica o un interés filosófico general que podría tener? Así como unas ideas, ¿no? Para que nuestro auditorio se vaya también con ganas de... claro, claro. Digo, también si la doctora Rousseau quiere decir algo al respecto, adelante. Mira, a mí me sirvió como estudiante de filosofía y estudiante de derecho leer a Hegel, porque precisamente me ayudó a entender a las normas dentro de un contexto social. O sea, muchas veces en derecho estudiamos a la norma, la interpretación de la norma, sin un contexto social. Y sinceramente, si hay algo que le sobra a Hegel es filosofía social. Al menos cuando hablamos de la doctrina de la eticidad, fíjate cómo Hegel vincula precisamente
El egoísmo, que es el fundamento de la sociedad civil, ese espectáculo de libertinaje y miseria que recordaba la doctora del Alba, precisamente cómo se conecta con la economía política, y de ahí Hegel precisamente mete el sistema de administración de justicia como una forma de precisamente contener los impulsos que el mercado nos llevaría a la barbarie, sinceramente. Como también Hegel, cuando hablamos de filosofía social, nos ayuda a entender cómo los procesos de acumulación de riqueza van a generar una masa de gente pobre. Es decir, si yo como estudiante de Derecho leo a Hegel, la filosofía del derecho, me da ideas para pensar no solamente la naturaleza del contrato, el tema de la pena, el tema de la interioridad del individuo, que hasta para la psicología sería interesante, ¿no? Desde Hegel, pero sobre todo te da una dosis de teoría social que luego la puedes ir complementando con otras cosas, es decir, el diagnóstico, que Hegel hace de la modernidad, incluso hablando, ya Hegel en 1820, 1821 hablaba del fenómeno de la colonización, o sea, hablaba de una serie de fenómenos que siguen siendo modernos hoy. Yo si fuera un estudiante de Derecho, me encantaría leer a Hegel porque precisamente te da una perspectiva de filosofía social que te abre las puertas para leer incluso después la crítica de Marx, la escuela de Frankfurt, por ejemplo, que autores de la escuela de Frankfurt, Marcuse, Adorno, eh, Habermas después, de cierta manera, reivindican a Hegel. Entonces, yo creo que más bien Hegel es un autor con el que toda filosofía que se precie de ser seria tiene que tener un diálogo permanente. A mí, por ejemplo, hasta la fecha, muchas cosas que yo pienso ahora sobre cultura de la cancelación, las pienso desde Hegel. Me sirve para tener ideas. Un clásico es un clásico en virtud de que lo que nos dijo en su tiempo fue valioso y lo que dice ahora todavía es válido. En Hegel todavía encontramos cosas para criticar a Hegel, obviamente, pero también para pensar con Hegel muchos de los grandes problemas. Yo creo que un abogado que lea Hegel en pocas palabras le va a dar una dosis de teoría social necesaria para entender que precisamente las normas van más allá y tienen un contexto histórico, un contexto social, y que precisamente la función del derecho en una sociedad tan difícil como la que vivimos va mucho más allá de lo estrictamente jurídico, tiene ramificaciones en lo económico y lo político. Muchísimas gracias, estimado doctor Alejandro Nava, por estas indicaciones, ¿no? Igualmente propedéuticas muy importantes, ¿no? Para los estudiantes de Derecho. No sé si la doctora Rocío quisiera abonar con algunas Sí, palabras. sí, quisiera recordar cómo Hegel fue en su juventud un entusiasta de la Revolución Francesa. Claro. Inclusive plantó un árbol de la libertad allá en el seminario de Tübingen y fue sancionado por lo mismo. Pero las consecuencias de la Revolución Francesa le alarmaban demasiado. O sea, viene el terror, ¿no? Que dice Hegel, donde se cortan cabezas como se cortan coles. ¿Qué pasa con ello? O sea, con esta experiencia histórica, Hegel se da cuenta de la necesidad de la institucionalización de la energía colectiva. La energía colectiva tiene que institucionalizarse para no caer en estos excesos, ¿no? Y entonces, aunque esta institucionalización sea provisional, siempre tienen que existir leyes objetivas que orienten la conducta, el pensamiento de los individuos, porque si no, caemos totalmente en que cada quien hace lo que considere y caemos en este cortar cabezas, como se cortan coles, ¿no? Tenemos también que entender que si nosotros entendemos todo el proceso ya a nivel filosófico, ¿no? De cómo se fueron planteando fundamentos que sustentaban valores, ideas, criterios de bien y mal, de falsedad y error, de falsedad y perdón y verdad, y de repente se cae este fundamento por el mismo ímpetu crítico de la modernidad. Y nos quedamos sin suelo firme porque ya no hay un sustento, ¿no? Que justamente que soporte todos estos valores, pudiendo caer en el sinsentido y justo en la anomia. Hegel, yo lo veo en este proceso de desfundamentación, porque él nos dice, detrás de este mundo que nos aparece no hay nada más que la conceptualización, el significado intersubjetivo, ¿no? de los hombres. Pero entonces, si no hay sustento fuerte, ¿qué es lo que nos puede dar orientación? Pues la institucionalización de leyes que nos marcan un derrotero objetivo para la acción.
en un espacio concreto e histórico. Y entonces el individuo tiene que apropiarse de esas leyes, hacerlas suyas para poder alcanzar, digamos, este nivel vinculante de estar con los otros y poder convivir con los otros, ¿no? Sin que ello implique, repito, que se estaticen y que ya no tengan ningún movimiento, porque cuando responden a las aspiraciones de la comunidad histórica, están legitimadas según Hegel. Cuando el movimiento, el dinamismo de la intersubjetividad histórica rebasa estas instituciones, pierden su legitimidad y hay que transformarlas, ¿no? Entonces me parece muy válido contar con este suelo firme que orienta el pensar y el actuar. Y de ahí podemos a los estudiantes de derecho hacerles ver la importancia de la norma en el actuar moral, ¿no? Como producto intersubjetivo. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Rocío. Siempre realmente, ¿no? Es un goce, ¿no? Intelectual, ¿no? Tener esta oportunidad de que nos brinde un poco de Aufklärung, ¿no? Un poco de ilustración, de iluminación, para poder acercarnos con más, digamos, profundidad a los autores. Pues muchísimas gracias, querida doctora Rocío. Muchísimas gracias, Gracias a querido doctor ustedes. Alejandro Nava. Sin más dilación, le cedo la palabra al maestro Pablo para que haga el cierre formal de la sesión. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Rocío, doctor Alejandro Nava Tovar, también muchas gracias. Fue una grata sesión. Lamentablemente ya estamos sobre el tiempo. Agradecemos de verdad que se hayan quedado estas 2 horas y pues simplemente nuevamente agradecer a nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos realizar este evento. Sin más, pues hasta aquí nos quedamos y nos vemos el siguiente martes a las 5:30. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.